Hola, muy buenas niñas y niños, les habla aquí el teacher Alberto. Estamos en el video número 2, en este caso de la segunda unidad, que sería el apoyo para la guía número 9. Seguimos con la unidad 2, que es Unit 2, Countries, Cultures and Customs, pero lo que vamos a ver ahora es los Comparatives and Superlatives, o en español, comparativos y superlativos. ¿Qué son estas palabras? Los comparativos son cuando nosotros queremos decir que algo es más o menos que otra cosa. Por ejemplo, el oso es más grande que la hormiga. O cuando queremos decir el superlativo, que cuando algo es lo más o lo menos. Por ejemplo, el elefante es el animal más grande de la Tierra. Acá hay una pequeña tabla que explica como en grandes rasgos, digamos como un resumen, cómo funciona todo esto, pero vamos a detenernos primero en las reglas para que ustedes luego puedan comprender en la tabla. ¿Ya? Esto lo van a poder ver, la idea es que lo vean después de que veamos las reglas para que podamos ver, para que puedan comprenderlo mejor, porque habiéndolo así no es tan sencillo. Primero vamos a partir con los comparatives, ¿ya? En este caso, las reglas son cuando los adjetivos son de una sílaba, que son los cortos, luego de dos sílabas y luego de dos o más sílabas, ¿ya? Siempre tienen reglas distintas para poder hacer la comparación. Cuando tenemos adjetivos cortos de una sílaba, por ejemplo acá, big, o good, o smart, grande, bueno, inteligente o listo, quick, rápido, nice, lindo, old, viejo, slow, lento, etcétera. Para cuando son estos adjetivos siempre le vamos a agregar una ER al final, ¿ya? Si la palabra, por ejemplo, smart, que es inteligente o listo, queremos decir, ocuparla como comparativa, sería smarter, ¿ya? Como más listo. Listo, acá, más listo, smarter, ¿ya? Cuando el adjetivo termina en una consonante y además y antes de esta consonante hay una vocal, porque por ejemplo si se fijan acá termina en T, que es una consonante, pero hay una R, entonces eso no es una vocal, por lo tanto solamente le agregamos el ER. Pero cuando termina en una consonante y además antes de esa consonante hay una vocal, por ejemplo en la palabra big, aquí está la consonante en negrito, ¿ven? Y una vocal en rojo. Cuando es así, le vamos a duplicar la consonante. Entonces sería ejemplos: big, que es grande; bigger, que es más grande. Entonces tenemos acá, she is bigger than me. Ella es más grande que yo. El than significa que, para hacer la comparación. She is bigger than me. Ella es más grande que yo. ¿Ya? Los adjetivos que ya terminan en E, como nice, les vamos a agregar solamente la R, ¿ya? Entonces sería de nice a nicer. He is nicer than my sister. Él es más agradable que mi hermana. He's nicer than my sister. Con adjetivos largos que son de dos sílabas, por ejemplo, funny, pretty, se cuentan las sílabas: funny, pretty, clever, quiet, easy, etcétera. Aquí vamos a acopar también la ER. Ahora, si los adjetivos terminan en una Y, como funny, ¿cierto? O como pretty, lo que vamos a hacer es reemplazar esta Y por una IER. Entonces, he is funny, él es divertido. I am funnier, yo soy más divertido. ¿Ya? Si las palabras que son de dos sílabas ya terminan en una E y una R, por ejemplo, clever, le vamos a agregar otra E y una R. Entonces, he's clever, él es inteligente, o él es listo también, es un sinónimo de smart. He's clever, I'm cleverer, yo soy más inteligente. ¿Ya? Cuando queremos decir que yo soy más inteligente que alguien más, ahí vamos a agregar el than. Entonces, I am cleverer than my sister, por ejemplo. Yo soy más inteligente o más listo que mi hermana. I'm cleverer than my sister. Y el otro caso es cuando ocupamos las palabras, los comparativos más largos, de dos o más sílabas. Aquí vamos a hacer
una pequeña explicación en el sentido de los que son de dos sílabas. Cuando la palabra son de dos sílabas y no terminan en Y, en ER o en ET, como los que vimos en la diapositiva anterior, si se fijan como en ER acá, como en Y acá, como en T acá, cuando son así, por ejemplo, beautiful, handsome, tiene dos sílabas, handsome, convenient, interesting, relax, tiene dos sílabas. Cuando son palabras así, como handsome, vamos a agregar solamente more. Es como más en español, cuando decimos más algo. Entonces ponemos he's handsome, but he's more handsome. Él es guapo, pero él es más guapo. Y aquí a la palabra no le hacemos nada, la mantenemos igual, pero le agregamos el more. He's more handsome. Y cuando son de tres sílabas, siempre va a ser con la palabra more y no le vamos a cambiar nada a la palabra. I'm beautiful, she's even more beautiful. Yo soy hermoso, ella es aún más hermosa. ¿Ya? Ahora, recordar que siempre cuando ocupamos después de los comparative, vamos a ocupar la palabra than, que significa que, ¿ya? Significa que para comparar dos cosas diferentes o personas o lugares. Ejemplo, Frank runs faster than Paul. Frank corre más rápido, faster, porque fast es una palabra corta, ¿cierto? Y termina en dos consonantes, ¿cierto? Entonces le agregamos la R. Frank runs faster than Paul. Frank corre más rápido que Paul. Ahora, con los superlativos, que son cuando nosotros nos referimos a alguna cosa o alguna persona, es lo más o lo menos de algo. ¿Ya? Sería acá. Small, el gato es pequeño, ¿cierto? Small. El pajarito es smaller, más pequeño, es decir, más pequeño que el gato. Y smallest, con EST, significa el más pequeño. Entonces las reglas son muy similares a las otras, pero ahora en vez de ER, la terminación va a ser con EST. ¿Ya? Entonces lo mismo acá con los adjetivos cortos, sería la misma regla, pero en vez de agregar la ER como en los comparativos, vamos a agregar EST. Entonces smart, listo. Smart es el más listo. Lo mismo acá cuando terminan en consonante y antes de esto hay una vocal, también se duplica la consonante, ¿cierto? Big con 2G. Y terminamos en est. Entonces sería biggest, el más grande. Lo mismo con nice también, adjetivos que terminan en E, solamente le agregamos la ST porque ya tienen la E. Entonces, nicest. Y cuando ocupamos los superlativos, no vamos a ocupar el than, porque significaba que, y se ocupaba solamente para una comparación, sino que aquí lo que vamos a decir es que alguien es o algo es lo más, ¿cierto? Entonces agregamos the. Agregamos the antes de cada superlativo. Y sería, she is the smartest. Ella es la más inteligente. Con eso hablamos de que ella es la más inteligente. No estamos comparando con alguien ni con algo, sino que ella ya es la más inteligente. Ahora, lo mismo ocurre con los adjetivos largos. Funny, pretty, clever, quite easy. Los mismos que vimos. También, si terminan en Y, lo vamos a reemplazar por IST. Entonces, funny, que es divertido, sería funniest, el más divertido, ¿cierto? Entonces, para decir que alguien es el más divertido sería, por ejemplo, él es el más divertido, sería he is the funniest. Él es el más divertido. Clever, ¿cierto? Que ya termina en ER, porque la palabra es así, le agregamos el EST. Entonces sería clever, cleverest. Quiet, quietest. Entonces, el más callado o tranquilo sería he is the quietest. El más inteligente o listo sería he is the cleverest. Y con los más largos ocurre lo mismo que también pasaba en lo otro, ¿cierto? O con los que no terminan en estas terminaciones también, que sería, en vez de agregar the more, como lo hacíamos antes, como more beautiful, ¿cierto? Sería the most, el más. Entonces, con palabras como beautiful, que son de tres sílabas, handsome, que es de dos, pero no termina en esto, convenient,
3 sílabas, interesting, también 3 sílabas, y relax, de 2 sílabas, pero que no termina en esto, vamos a agregar the most. Entonces, handsome, por ejemplo, sería handsome, guapo, more handsome, más guapo, the most handsome, el más guapo. Lo mismo acá, como que es de 3 sílabas, agregamos the most. Beautiful, hermoso, more beautiful, más hermoso, the most beautiful, el más hermoso. ¿Ya? Y entonces en definitiva las reglas son muy similares entre las dos, solamente que en una se le agregan EST y en el otro ER, y siempre va a depender de lo que queremos decir. Si queremos decir algo que es lo más o lo menos, sería superlativo, y algo que es para comparar entre dos cosas sería un comparativo. En los superlativos hay algunas palabras en superlativos y en comparativos que son irregulares. ¿Qué significa esto? Que su forma cambia y no se parece a la forma original. Son estas de acá, no son muchas las palabras, pero sin embargo es importante tenerlas en cuenta. Bad, que significa malo, ¿cierto? Significa malo. Sería la forma comparativa. Worse, que sería peor, ¿cierto? Alguien es malo, pero esto es peor que esto. Y la superlativa sería worst, que significa lo peor o lo más malo. Ahora, lo mismo con good. Good es bueno, ¿cierto? La forma normal. Better, que es mejor, algo es mejor que. Y best, que es lo mejor o lo más bueno. Far, que significa lejos. Further significa más lejos, algo que queda más lejos que. Y furthest, lo más lejano o lo más lejos. Y many, que significa muchos. More, que significa más. Hay más aquí, ¿cierto? Y most, que significa lo más, ¿cierto? Como lo que ocupamos en los otros. The most beautiful, the most interesting, etc. Eso sería la explicación de los adjetivos irregulares, irregulares también, en lo que son las formas comparativas y superlativas. Ahora, vamos a detenernos un poquito en la guía para que puedan realizarla. Recordar siempre leer bien las instrucciones. El ejercicio número 1 dice completa, acá era complete con la forma comparativa de los verbos entre paréntesis, ¿cierto? Entonces acá small, long, ¿cierto? Tiene que ocupar el comparativo, solamente el comparativo, no el superlativo. Entonces dice Europe, Europa es South America, Sudamérica. Y dice small, que significa pequeño. Vamos a hacer el número 1 para que lo puedan ver. So, Europe is smaller, ¿cierto? Recuerden la fórmula y ojalá puedan retrocederlo y fijarse bien en la fórmula de cómo funcionaría. Europe is smaller, y siempre vamos a agregar, acuérdense, than South America, porque es lo que ocupamos para comparar, el qué. Entonces, Europe is smaller than South America. Europa es más pequeño que Sudamérica. Y ahí ustedes deben hacer los otros ejercicios. En el 2 dice escribe 4 oraciones ocupando ahora las formas superlativas, ¿ya? Solamente las superlativas. Acá tenemos que escribirlo ocupando superlativas. Por ejemplo, yo voy a dar una de ejemplo, pero la idea es que no ocupen esa misma. I am the most interesting person. Yo soy la persona más interesante. Ven que acá estoy ocupando una forma superlativa, pero pueden ocupar las que ustedes quieran, las cortas, las largas, etcétera. Pero tiene que ser una oración por cada una. O sea, una oración con superlativa, otra con superlativa, son 4 en total. Luego dice lea el texto. Lea el texto y complete los espacios con las formas comparativas o superlativas. Acá tienen que, hay verbos entre paréntesis, pero ustedes tienen que ver, según lo que dice acá, cuál es la forma que corresponde, si es la superlativa o la comparativa. Algunas pistas es que en algunas partes ya hay un than, por ejemplo, y eso ya nos dice que esto es comparativo, ¿cierto? Pero la idea es que igual vean el texto para ver qué es lo que dice. Por ejemplo, the United States is a big country. Los Estados Unidos es un país muy grande, pero no es grande
en el mundo. Entonces no es el más grande en el mundo. Entonces sería it's not the biggest, porque sería con superlativo, porque habla de no hay ninguna comparación, ¿cierto? No es el más grande en el mundo. Y así ustedes deben resolver los demás. Algunos son comparativos y otros superlativos. Y el último ítem dice, lea las oraciones y corrija los errores. Recuerden las reglas al usar los comparativos. ¿Ya? Estos son solamente comparativos los de acá, no hay superlativos. Traten de retroceder en el mismo video a la parte donde se explica los comparativos para que puedan ustedes ver las reglas y ver dónde está el error. Por ejemplo, el primero dice, cats are popularer than snakes as pets. Se supone que dice, los gatos son más populares que las serpientes como mascotas. Pero la palabra popular tiene 3 sílabas. Por lo tanto, la forma correcta, y lo que tendrían que corregir aquí ustedes, sería cats are more popular, porque como es un adjetivo largo, ¿cierto? Popular, no se le puede agregar la ER, sino que tenemos que agregar more. More popular than snakes as pets. Y ustedes hacen lo mismo. Bien, niños, espero que haya quedado claro el contenido. La idea es que con el video ustedes también pueden retrocederlo o adelantarlo las veces que ustedes quieran para que puedan ver bien la explicación. Si tienen alguna duda también me pueden mandar un correo. Ya, recuerden que mi correo es el que aparece acá en pantalla y también está en la guía. Y ojalá no olviden, niños, de también mandar al momento de mandar su guía, colocar su nombre y el curso para que sea más fácil poder registrarla. ¿Ya? Eso es, niños, me despido, espero que estén bien y cuídense mucho. Se despide aquí el teacher Alberto.